Continuamos con el primer foro de finanzas sostenibles de Ecuador. El primero de su tipo en reunir en un solo lugar al sector financiero, sector público y sector real con los principales organismos multilaterales de la región y el mundo. Para nuestra próxima conferencia sobre las tendencias en finanzas sostenibles y la economía circular, damos la bienvenida a Gabriela Mera, directora de instituciones financieras para la región andina de BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Gabriela Mera cuenta con un MBA en finanzas por la Universidad Johns Hopkins y con una certificación en estrategias de sostenibilidad por la Universidad de Cambridge. Tiene más de 17 años de experiencia en la banca multilateral y ha liderado varios proyectos en los sectores financieros, de mercados capitales y corporativo en América Latina. Actualmente es directora de instituciones financieras para la región andina en BID Invest y está a cargo de la organización y estructuración de operaciones de financiamiento para el sector financiero y mercado de capitales en la región andina. Antes de dar paso a su exposición, les recordamos que recibiremos sus preguntas a través del código QR que se encuentra en su gafete. Gracias por ser parte de la primera edición del Foro de Finanzas Sostenibles en Ecuador. Bienvenida, Gabriela. Del 2009 comenzamos nosotros. Entonces nos reunimos un grupo de señoras y decíamos que está bueno de organizarnos, pero no teníamos recursos. Entonces nos acercamos a pedirle un préstamo para la adquisición de la prensa que está allá. Porque de no antes, sin una maquinaria, no podíamos exportar. Cuando usted tiene un mejor ingreso, entonces mejora todo su hogar, mejora toda su comunidad. ¿Sabías que hay inversiones que aseguran un futuro mejor para todos? BID Invest, parte del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo enfocado en impulsar el avance económico en América Latina y el Caribe a través del sector privado. Ha liderado e impulsado la emisión de bonos temáticos en la región, los cuales generan un impacto social, económico y ambiental positivo. BID Invest ha colaborado con bancos y cooperativas ecuatorianas para que estos logren emitir bonos temáticos en el mercado local, adquiridos por BID Invest y otros organismos internacionales. Los fondos obtenidos se usan para otorgar créditos a personas y a micro, pequeñas y medianas empresas con fines sociales o ambientales. Existen varias categorías de bonos temáticos: bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles y bonos vinculados a la sostenibilidad. Algunos de estos bonos financian proyectos con impacto medioambiental positivo, como por ejemplo para la protección marina. Otros bonos ayudan a reducir inequidades sociales con enfoque en género, diversidad e inclusión. Son líneas que nos favorecen totalmente al sector agrícola, digamos, porque tienen buenos plazos y buenas tasas de interés, justamente para apoyar la parte productiva. Los proyectos financiados por BID Invest en Ecuador generan empleo, mejoran la calidad de vida, protegen el medio ambiente e impulsan los objetivos de desarrollo sostenible. Esto nos permite cumplir con nuestro propósito, esfuerzo de miles garantizando alimentos sostenibles para millones de personas. Estoy ya más tranquila, trabajo un poquito menos porque más antes igual trabajaba de domingo a domingo. Ahorita ya descanso por lo menos un día y ya. Ese tiempito igual me dedico a mis hijos, todo eso. Me siento muy satisfecha porque nos están abriendo las puertas, nos están abriendo más aún a las mujeres. Si tienes un crédito verde, puedes acceder a un crédito más barato. Eso permite a las personas tener un mayor acceso a la vivienda. Aparte, también le das mucho empleo a ciertos gremios. Ahorita, gracias al crédito que me han dado, me han ayudado mucho. Estoy muy solvente en lo que estoy haciendo. Desde 2019, BID Invest ha liderado e impulsado la emisión de más de $400 millones en bonos temáticos en Ecuador, impactando positivamente en comunidades y en el crecimiento económico del país. Estamos orgullosos de ser parte de este cambio positivo en Ecuador. Muy buenos días con todos. Antes que nada, quiero expresar mis sinceras felicitaciones a Asobanca por la organización de este relevante evento. Y a la par también agradecer por la invitación a BID Invest. El día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que son las tendencias en las finanzas sostenibles y la economía circular.
Empecemos primero con el concepto básico de lo que son las finanzas sostenibles. Y aquí hemos escuchado repetitivamente que el concepto nace aquellas inversiones o necesidades de financiamiento que incorporan no solo los factores ambientales, sino también sociales y de gobernanza. Es decir, que podemos mencionar que son inversiones que utilizan los recursos del presente sin comprometer los recursos de futuras generaciones. Considerando los desafíos actuales que se ha mencionado ya en este foro sobre lo que son cambios climáticos, inequidades sociales, las finanzas sostenibles, por supuesto, que son la nueva oportunidad de inversión responsable y el camino a esa transición justa, que justamente lo expuso mi colega anteriormente en su panel. Pero es importante conocer sobre el tema que más nos atrae a un foro que está conformado por la banca ecuatoriana, y es dónde vemos esas oportunidades de negocio en las finanzas sostenibles. Veamos en dónde están esas oportunidades en el mercado. La brecha de financiamiento para la inversión en los ODS es sustancialmente mayor en los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo. Como podrán ver en la gráfica de la lámina, se estima que alrededor de 2.5 trillones de dólares es ese gap de financiamiento para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para el 2025 se proyecta que los activos ambientales, sociales y de gobernanza a nivel global lleguen a totalizar aproximadamente los 53 billones. Esto muestra claramente la gran oportunidad de negocio que existe en torno a las finanzas sostenibles. ¿Cómo ha ido evolucionando las finanzas sostenibles? Recordemos que las finanzas como tal siempre vienen en crecimiento, con nuevos factores, con nuevos tipos de productos, con más innovaciones. Pero aterricemos en esos conceptos básicos que estaban basados más en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y que han ido evolucionando desde una perspectiva de riesgo a oportunidad de negocio. En primera instancia, se lo veía como un tema meramente de cumplimiento. Y aquí tenemos al SARAS, el sistema que permite monitorear, administrar los riesgos ambientales y sociales de los portafolios o carteras de los bancos. Como les decía hace un momento, todo iba atado hacia un tema de cumplimiento o regulación. Sin embargo, se ha dado ese salto a que posteriormente se lo vea como una gestión de riesgos, lo cual supone diferenciar los riesgos, comprenderlos y adaptarlos con antelación. Finalmente, ahora estamos hablando de una creación de valor e impacto como el desarrollo de nuevos productos y servicios que incorporan los factores ESG o los denominados ambientales, sociales y de gobernanza. Y lo vemos ya en el desarrollo de productos, no solo en el lado del activo, pero también en el pasivo. Los inversores están adoptando cada vez más criterios ESG en sus decisiones de inversión. Esto implica evaluar primero el desempeño de las empresas en términos de su impacto ambiental, prácticas laborales, gestión de riesgos, ética empresarial y otros factores relacionados con la sostenibilidad. Como podrán ver en esa lámina, lo que indica es que los pilares fundamentales ya no están solo basados en los temas sociales, medioambientales o de gobernanza, sino también en el desarrollo de productos no convencionales y servicios que permitan justamente abordar este tipo de brechas que tenemos en aquellos pilares. Y por supuesto que tenemos que linkearlo tanto a la parte ESG como esos productos para que se puedan alinear de manera estratégica al modelo de negocio de las instituciones. ¿Cuáles son esas tendencias de sostenibilidad? Primero arranquemos de la data que nos lleva más o menos al 2015, donde se establece la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por las Naciones Unidas, y la cual aborda una amplia gama de temas y tiene como objetivo principal poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar la prosperidad para todos. Ahí nace justamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, el Acuerdo París, también adoptado en el año 2015, es un acuerdo internacional que tiene como objetivo combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados.
Los principales retos de la Agenda París incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y la movilización de fondos para apoyar a los países en desarrollo. Ambas agendas están estrechamente relacionadas, ya que el cambio climático, como saben, es uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible. Implementar con éxito la Agenda del 2030 y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto que requieren de medidas significativas para poder abordar los desafíos, caminar hacia la transición, por ejemplo, hacia fuentes de energía renovable, la protección de ecosistemas y la promoción de prácticas sostenibles en todos los sectores. Pero también es importante comprender que existen costos crecientes de oportunidad al retrasar las inversiones en los ODS. La implicación es que retrasar las inversiones nos conducirá a mayores costos anuales. Estamos en el 2023 y nos queda realmente poco tiempo para poder hacer frente a esa agenda de desarrollo que tenía los objetivos ambiciosos de poder cumplir con esas metas de cambio climático e inequidades sociales. Y en este sentido, el sector financiero es conocedor del papel catalítico que juega en promover sociedades más verdes e inclusivas. ¿Y qué es lo que está viendo? Cada vez vemos a la sostenibilidad como parte central de su estrategia de negocio y su posicionamiento en el mercado. La industria ha dado grandes pasos como iniciativas de enfoque en género, como el Financial Alliance for Women, y las iniciativas más de largo plazo de descarbonización de los portafolios, como el Net Zero Banking Alliance. La transición a cero emisiones netas ofrece importantes oportunidades económicas y de desarrollo para la región. El costo de la electricidad renovable y la movilidad eléctrica está disminuyendo rápidamente. La energía solar y eólica ya son las opciones más baratas en muchos países de América Latina y el Caribe. Se dice que bien hecha la transición para el 2030 pudiera generar beneficios por el valor de varios puntos porcentuales del PIB a toda América Latina. Esto permitiría evitar, por supuesto, la pérdida de productividad que actualmente ocurre con la congestión y los impactos en la salud por la contaminación. Pero también es importante recalcar que más allá de este tipo de iniciativas existen grupos de trabajo que están permitiendo tener una divulgación de la información financiera relacionada con el clima, como el llamado TCFD, o también la divulgación de información de la naturaleza, el denominado TNFD. Esto permite, por supuesto, mejorar la transparencia y la divulgación en información relacionada con los riesgos y las oportunidades ambientales, permitiendo a los inversionistas a que puedan tomar decisiones mucho más informadas y acertadas. Acá es importante ser honestos, y es que la banca todavía lo que carece es calidad de información. ¿Y a qué me refiero con esto? La calidad de información en relación a poder medir, cuantificar sus impactos sociales y verdes de la cartera que estos originan. Este tipo de grupos de trabajo, por supuesto, que se convierten en una gran oportunidad para poder abordar esos desafíos que hoy por hoy tiene la banca, no solo en el caso ecuatoriano, sino a nivel regional. En América Latina también se están dando avances importantes en la implementación de protocolos y taxonomías. Por ejemplo, en países como México, Brasil y Chile, ya se están desarrollando marcos y guías para la clasificación y evaluación de proyectos sostenibles. Estos esfuerzos, por supuesto, que buscan alinear las inversiones con los objetivos de desarrollo y promover la transparencia en la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Además, se están estableciendo alianzas y colaboraciones entre actores del sector financiero, reguladores, los gobiernos y organizaciones internacionales para poder impulsar las finanzas sostenibles. Si bien aún hay muchos desafíos para superar las brechas que hoy por hoy tenemos, no solo en el cambio climático, sino también en relación a las inequidades sociales, es importante motivarnos con el impulso que ha venido dando el sector financiero en toda la región. Es alentador cómo estas iniciativas están ganando terreno en la región y contribuyen a la transición hacia una economía más sostenible y resiliente. Y con mucho orgullo les puedo mencionar que el Grupo BID ha estado involucrado en 16 de las 23 iniciativas que actualmente existen en toda América Latina y el Caribe. No podía dejar de mencionar, por supuesto, los hitos del sector financiero ecuatoriano.
Ya Marco en su primera intervención mencionó muchos de ellos, como por ejemplo lo que fue la firma del protocolo de finanzas sostenibles, pero es importante que podamos aterrizar qué ha conllevado este tipo de iniciativas, protocolos o mesas, y es que ha permitido a la banca a evolucionar desde productos convencionales a productos no convencionales. Y en esta gráfica ustedes van a poder ver que uno de los hitos importantes sucede en el 2019 con la emisión del primer bono verde emitido por el banco más grande del Ecuador. Esto, de una u otra manera, abrió las puertas a más bancos a que puedan sumarse y emitir otros tipos de bonos temáticos. Y por suerte, una estadística importante es que, considerando el tamaño de la economía del país en Ecuador, se tiene que el sector financiero ha emitido el mayor número de bonos temáticos en la región. Así que las felicitaciones es para ustedes. Un tema que no podía dejar de mencionar es que justamente en el 2023 se acordó con Asobanca el poder implementar un trabajo de taxonomía verde para el sector financiero ecuatoriano. Y quisiera un poco hablarles de lo que son las taxonomías y por qué es importante tenerlos en el mercado. Las taxonomías son herramientas importantes que crean transparencia en torno a las inversiones temáticas. Lo que busca además es ayudar a prevenir el denominado greenwashing. Las taxonomías verdes identifican la información que los inversionistas puedan tener para tomar esas decisiones adecuadas, pero por supuesto que también ayudan a los bancos a poder identificar de manera estratégica qué proyectos están financiando y son catalogados como verdes y cuáles no. Durante los últimos años han surgido cada vez y con más presencia diferentes instrumentos financieros que permiten convertir en realidad proyectos e iniciativas sostenibles. Una taxonomía verde para las entidades financieras es un sistema de clasificación que va a permitir tener una herramienta y que potencialmente ayude al camino de poder enverdecer al Ecuador y a los portafolios de las carteras que originan el sector financiero ecuatoriano. La consultoría que haremos en conjunto con FMO y Asobanca busca avanzar en la definición de esta taxonomía verde para el sector bancario y, por supuesto, lo que vamos a considerar son esos criterios de elegibilidad basados, por supuesto, en una segmentación adecuada de lo que hoy por hoy ya tiene la banca ecuatoriana en relación a proyectos verdes. El objetivo general, por supuesto, que va a ser impulsar el mercado de financiamiento de proyectos del sector privado que contribuyan a la economía verde y o climática. Ahora sí, hablemos de uno de los temas que más me apasiona, los bonos temáticos. Como les decía hace un momento, las finanzas sostenibles lo que ha hecho es justamente impulsar los componentes de innovación en las diferentes industrias, no solo en el sector bancario. Pero el sector financiero juega un rol catalítico justamente para poder atender con acceso a crédito a esas necesidades tanto de proyectos verdes, sociales o sostenibles. ¿Y qué es lo que son estos bonos temáticos? Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, pero son instrumentos de deuda emitidos en el mercado de capitales y cuyos recursos tienen el destino específico para poder financiar proyectos con un beneficio medioambiental, ya sea para el caso de los proyectos de bonos verdes o también para poder financiar exclusivamente proyectos sociales para grupos vulnerables, llamemos género, base de la pirámide, adulto mayor, entre otros, y esos son los bonos sociales. Y tenemos a los bonos sostenibles, que de una u otra manera es la combinación de ese uso de recursos tanto para financiar proyectos verdes y sociales. El mundo de los bonos temáticos viene dando pasos realmente bastante acelerados y ya vemos que en el mercado se están creando nuevas tipologías de bonos. Hablábamos del bono verde, del bono social, de género, y ahora tenemos, por ejemplo, los bonos naranja que están incluyendo a poblaciones de minorías o poblaciones que de una u otra manera ven un reto de poder insertarse en la economía, como por ejemplo la población LGBTI. Tenemos también los bonos azules, que es una subclasificación de los bonos verdes y cuyo uso de recursos lo que permite es tener una conservación adecuada de los océanos. También vemos a los bonos vinculados a la sostenibilidad, que los inversionistas no requieren a los emisores o a los bancos que se coloquen los recursos de manera específica a un tipo de cartera,
pero lo que sí le comprometen al emisor es en crear ciertos objetivos o KPIs que vayan justamente alineados a los que son las finanzas sostenibles. Me gustaría un poco comentarles acá de la relevancia de lo que es la oportunidad de mercado, la oportunidad de inversión en este tipo de instrumentos. Las emisiones de bonos etiquetados a nivel global se dice que alcanzaron un acumulado de 3.7 billones al cierre del 2022, representando el 5% del mercado global de bonos, siendo los bonos verdes los de la categoría más relevante y más apetecida todavía. De este 5%, América Latina y el Caribe representa solo el 4% del mercado global de bonos etiquetados. Aunque han presentado un crecimiento significativo en los últimos años, todavía nos muestra que hay un gran camino por recorrer. Mientras que las emisiones de bonos temáticos en la región ascendieron a 41.000 millones en el 2022, las emisiones acumuladas de estos instrumentos llegaron a 154.000 millones de dólares. Los bonos temáticos representan ya el 25% de la deuda total emitida en 2022 en toda la región. La etiqueta sostenible presenta la mayor contribución en los bonos etiquetados y los emisores soberanos todavía lideran las emisiones de bonos temáticos en la región. En el caso ecuatoriano, pues ya tenemos lo que es la emisión del primer bono social, y en el caso chileno ya no es solo uno, sino varios bonos temáticos que han emitido los gobiernos. Así que esperamos que en Ecuador también se pueda tener más bonos emitidos a nivel soberano. Esta es una de las láminas que también me enorgullece presentarles, ya que BID Invest, y en conjunto con el BID, que apoya al sector público, ha logrado emitir 37 bonos temáticos en toda la región, por un monto aproximado de 3.239 millones, pero esto es solo una cuota del 8% de todas las emisiones en la región, así que todavía tenemos todas las ganas de seguir apoyándoles en más emisiones de bonos temáticos. En el caso ecuatoriano, hasta la fecha se han emitido 12 bonos temáticos por un monto de 1.239 millones de dólares, de los cuales el 67.8% corresponde a instituciones financieras y el 32.2% al Estado ecuatoriano. BID Invest es el inversionista líder en las emisiones de los bonos temáticos en el sector financiero ecuatoriano, cuyo monto ha superado los 400 millones de dólares. Me imagino que ustedes vieron con mucha pasión, con mucha motivación, el video que les presentamos al inicio de mi intervención, y eso muestra el impacto que puede generar las finanzas sostenibles. Pero BID Invest no solo tiene un rol de inversionista ancla en los bonos temáticos, sino también tiene un rol de ser catalizador en el mercado de capitales. Primero, tratando de dinamizar ese mercado y creando nuevos activos en el mercado de capitales en Ecuador, pero también movilizando recursos con otros inversionistas que han actuado por primera vez como inversionistas en un mercado de capitales local. Acá brevemente quiero comentarles sobre los proyectos de bonos temáticos que hemos trabajado en Ecuador. Tenemos a Banco Pichincha con la emisión de 2 bonos temáticos, el primer bono verde emitido en el 2019 y el primer bono de género emitido en el 2022. Comentarles brevemente cuál es el trabajo que hace BID Invest con estos bancos. No solo, como les decía, somos esos inversionistas que colocan los recursos, sino que acompañamos a nuestros clientes, a quienes vemos como socios estratégicos, a poder identificar esas oportunidades de negocio en torno a las finanzas sostenibles, ayudándoles a cuantificar el impacto que pueden generar a través del crecimiento de carteras verdes y o sociales. Y es así que Banco Pichincha apertura la puerta en el mercado para hacer más bonos temáticos con otros actores relevantes en el sector financiero. Tenemos también con Banco Guayaquil la emisión del primer bono social de inclusión financiera, que se lo emitió en el 2020 y cuyo propósito estaba destinado, por ejemplo, para poder abordar las necesidades de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa que fue fuertemente golpeado por la pandemia del COVID. También tenemos la emisión del primer bono sostenible con incentivos vinculado al cumplimiento de objetivos emitido por Produbanco.
Este bono es interesante ya que por primera vez se incorporó un rebate de tasa de interés con el propósito de que Produbanco pueda incentivarse a cumplir metas más ambiciosas en relación al crecimiento de su cartera verde. En relación a Banco Solidario, logramos emitir en el año 2022 el primer bono social de género e inclusión que incorporó en el uso de fondos el financiamiento para la economía plateada, que es del adulto mayor, y también para la población migrante. Una anécdota importante con Banco Solidario es que cuando hicimos la segmentación de su cartera nos dimos cuenta que gran porción de ellos, de esos créditos, estaban dirigidos al segmento del adulto mayor. Y es ahí donde vemos esa oportunidad de negocio que a veces la banca lo ve de manera orgánica y tradicional en temas de crecimiento de cartera, pero es importante poder identificar esos segmentos vulnerables y que les permita a ustedes como bancos desarrollar estrategias de mayor focalización y mayor crecimiento de negocio. Y tenemos recientemente 2 bonos emblemáticos emitidos en Ecuador y que han sido pioneros en el mundo. En el caso de Jardín Azuayo, emitió el primer bono social de diversidad e inclusión con objetivos vinculados, por supuesto, a ciertos KPIs en relación al crecimiento de carteras de población indígena, que por primera vez un bono de esta naturaleza se hace con esa dirección. Y también tenemos el primer bono azul con incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos en el mundo emitido por Banco Bolivariano. Lo interesante de este bono azul es que le va a permitir a Banco Bolivariano alinearse a ese grupo de trabajo de TNFD que les comentaba hace un momento en mi presentación, siendo Banco Bolivariano uno de los primeros bancos en la región que se podrá alinear a las divulgaciones de información financiera relacionadas a la naturaleza. Acá brevemente un ejemplo de todos los bonos que hemos hecho en la región. Por ejemplo, el año pasado apoyamos a Bancolombia en el primer bono vinculado a la sostenibilidad y esperamos que pronto en Ecuador podamos hacerlo de la misma manera. Ahora hablemos de un tema que es interesante y que todavía hay mucho por conocer, en especial en el caso ecuatoriano, y es la economía circular. Quisiera empezar mencionándoles el concepto de economía circular, replicando uno de los ejemplos que me dio uno de mis profesores de la Universidad de Cambridge. Y decía, la economía circular en realidad se lo viene aplicando desde la época de nuestras abuelitas, cuando nos tejían una bufanda y cuando luego, después de un par de años, nos pedían esa misma bufanda para poder reciclar la lana y tejernos potencialmente unos guantes. Esa es la economía circular. Y es que, ¿qué elementos incorpora este modelo de negocio? Reusar, remanufacturar y reciclar. La economía circular crea oportunidades para la innovación, productividad e inclusión en todos los negocios e industrias, tanto en el sector real como en industrias de servicios, en la infraestructura y el sector financiero. Esto a su vez genera un beneficio de reducir la dependencia de nuevos recursos naturales, reducir el desperdicio y reducir costos. La economía circular requiere de un constante componente de innovación, lo que puede derivar en nuevos empleos, respondiendo a las exigencias del mercado al tiempo que genera competitividad. Pero ¿cuáles son esos sectores con alto potencial para poder adoptar lo que es la economía circular? Si bien la economía circular es agnóstica al sector, hay un mayor apetito y oportunidad en 3 sectores importantes. El primero, manufactura. ¿Por qué? Porque hay un enfoque que se puede dar al tema de logística inversa para poder llegar a volúmenes deseados. Segundo, en agronegocio, ya que hay un enfoque en prácticas regenerativas para mejorar la producción. Por ejemplo, uso de suelo, uso de agua, uso de fertilizantes, entre otros. Y por supuesto, acotar con la prevención del desperdicio de alimentos. Y en infraestructura, donde se reemplaza el uso de materiales finitos con renovables y reciclables. Fomenta estrategias que buscan la recuperación de los recursos y genera soluciones y la construcción de infraestructura que apoya actividades circulares. Pero hablemos de esos ejemplos más ilustrativos y aterrizados a la realidad. Por ejemplo, IKEA. Actualmente esta empresa ya utiliza el 60% de los materiales reciclados y el 10% que son
el 60% de los materiales que utiliza IKEA son renovables y el 10% son reciclados. Pero la ambición es grande. En el 2030, IKEA planea producir 100% con recursos ya sea renovables o reciclados. En el caso, por ejemplo, de la compañía Levi's, que fabrica jeans y que todos conocemos, ya utiliza materiales hechos de algodón, reutilizando derivados de jeans viejos combinados con lana biodegradable. Es más, en Estados Unidos ustedes ya pueden acercarse a una tienda Levi's y otorgar un jean usado y tienen un 25 a 30% de descuento. Ese costo es el que utilizan justamente para poder producir nuevos jeans. Eso es lo que es la economía circular. ¿Cómo contribuye la economía circular a las agendas de desarrollo? Tomando en cuenta que el cambio climático y el uso de materiales están estrechamente relacionados, la transición hacia la circularidad debería ser prioridad. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, donde no se puede pensar en silos, sino entender de lo que se haga o deje de hacer en una esfera tiene repercusiones en la sostenibilidad de un sector, comunidad y país, la circularidad contribuye de manera directa, no solo en temas ambientales, sino también en temas económicos e inclusión, que promueven una transición justa, incluyente y responsable. ¿Cómo la circularidad complementa esa agenda climática que tanto hemos hablado en las primeras intervenciones? Se estima que 90 billones de toneladas de recursos naturales son extraídos todos los años para hacer frente a la demanda de economía global. Actualmente, solo el 9% de dichos recursos se transforman en productos, mientras que el resto van a los océanos. ¿Sabían también que en el caso ecuatoriano los océanos representan 5.5 veces nuestro territorio terrestre? Y que el 95%, por ejemplo, de las operaciones de comercio exterior en Ecuador dependen de ese territorio marítimo. Es ahí donde vemos proyectos de economía circular que pueden ser, por supuesto, financiados por la banca. En el caso del bono azul que les comenté hace un momentito, que va a ser emitido por Banco Bolivariano, ya estamos incluyendo en el uso de fondos proyectos de economía circular. Esa es la innovación que queremos ver, por supuesto, en la banca. La economía circular podría reducir hasta el 39% de las emisiones globales en 2032. Y esto es importante porque se hablaba de todas las estrategias o iniciativas que viene dando el sector financiero o el sector real y otros sectores importantes y relevantes como es incluso el sector público a través de las iniciativas de gobierno. Pero es importante conocer que el CO2 es la moneda global para medir la eficiencia y monetizar el impacto ambiental, que en gran medida se puede contribuir a adoptar modelos circulares, pero no se puede mitigar algo que no se puede medir. Y eso nos queda claro. Y es justamente por eso, y lo recalco nuevamente, que es necesario que la banca empiece a cuantificar el impacto que genera, no solo en sus carteras verdes, sino también en aquellas carteras sociales. Porque ya hemos visto que las finanzas sostenibles es la combinación de esos dos factores. Hablemos ahora de las tendencias y oportunidades en América Latina y las necesidades y expectativas que pueden haber en el mercado en torno a este concepto. Primero es que existe mayor demanda que oferta de recursos naturales, lo que significa que las empresas deben producir lo mismo con menos y contribuir al cambio climático. Y por ende, las compañías deben empezar a repensarse desde el diseño del producto y proceso y las diversas utilidades que se le puede dar al producto como un todo o sus partes. Cada vez vemos una creciente demanda en adquirir bienes responsables, donde las expectativas de los consumidores inciden sobre la manera en que las empresas se trazan metas ambiciosas e incorporan prácticas sostenibles a lo largo de la cadena de valor. Recuerdo que muchas veces que hemos estructurado los famosos bonos temáticos con los bancos, nos han puesto sobre la mesa, ¿cómo me puedo yo como banco comprometer a reportarte indicadores de impacto de data que yo no controlo? ¿Y por qué? Porque esta data lo genera usualmente la pequeña o la mediana empresa, que son los clientes de ustedes. Pero es importante considerar que hoy por hoy a esas pequeñas, medianas empresas o incluso a los corporativos, con más razón a ellos por ser las industrias más grandes, en un futuro no van a tener acceso a financiamiento si no tienen la capacidad
de poder medir los riesgos ambientales y sociales de sus procesos de producción, de sus productos o de sus servicios. Y ahí se genera una gran oportunidad para ustedes como banca, de poder acelerar ese tipo de divulgación de información en el sector empresarial. En el caso de la economía circular, por ejemplo, a nivel de regulación, los gobiernos nacionales y locales son muy conscientes de que para tener un crecimiento económico sostenible deben tomar medidas para reducir su huella ambiental y cambiar la forma en que se obtienen, producen y consumen los bienes, en una forma rentable e impactante. Esto va desde prohibir los plásticos de un solo uso hasta hacer cumplir el uso de esquemas de reciclaje y el uso de materiales reutilizables y biodegradables. En este sentido, tomadores de decisiones ya han incrementado las políticas y regulaciones alrededor de la economía circular. En países como, por ejemplo, Brasil, México, Chile y Costa Rica, ya tienen dentro de su estrategia de regulación el no consumo, por ejemplo, de plásticos o el tener una penalización al consumidor final por utilizar un plástico. Esto paso porque les acabé de hablar hace un momentito de esas oportunidades de inversión, pero quiero brevemente hablar sobre el tema de tecnología. El uso de las tecnologías ha impulsado la transformación e innovación, sobre todo para poder adoptar modelos circulares en donde ciertos segmentos puedan buscar generar soluciones que minimicen el impacto ambiental, prolonguen la vida útil del producto y eliminen la contaminación y promuevan la inclusión. Por ejemplo, en el caso de Apple ya existe Apple Robotics, que puede desarmar en 11 segundos un iPhone e identificar las partes que pueden ser reutilizables. Esto, por ejemplo, Apple ha permitido capturar 61 millones de libras de material que pueden ser reutilizados y ha generado un ahorro de $40 millones a Apple para la construcción o el ensamblaje de nuevos iPhones con partes reutilizables. ¿Cuáles son esos desafíos circulares en la región? Existen varios retos importantes en temas de la economía circular, pero lo más importante es que todavía hoy por hoy hay una incoherencia de la política pública, medidas de vigilancia y control ineficaces, vacíos en la regulación, falta de una infraestructura adecuada, externalidades que de una u otra manera no ayudan a motivar a la circularidad. Por ejemplo, la materia prima virgen es más barata que la reciclada. Y esto porque no hay manera de cuantificar el costo ambiental y por ende no se calcula ni se cuantifica. Y desde el punto de vista financiero, existen vacíos en relación a la inversión y el financiamiento. Y esto no necesariamente va atado a la falta de recursos, ya que se estima que para el 2030 se podría activar alrededor de 4.5 billones de financiamiento para la economía circular. Pero ¿qué es lo que le está limitando a la banca el poder financiar proyectos de economía circular? El tema de capacidades y conocimiento. Y para eso brevemente quiero hablarles de un proyecto importante que estamos haciendo con Asobancaria en Colombia. Y es que estamos trabajando en crear capacidad y conocimiento en el sector financiero para lo que es la economía circular. Brevemente les comento que esta experiencia hoy por hoy cuenta con la participación de 3 bancos importantes en Colombia, que es Bancoldex, Bancolombia y Banco de Bogotá. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer con este tipo de iniciativas? Es que primero creamos ese conocimiento in-house en los bancos, le permitimos a través de una taxonomía que afortunadamente pues ya se la tiene en el caso colombiano, a poder aterrizar a una categorización de proyectos de economía circular para los bancos colombianos e identificar dónde van esas oportunidades de negocio. Eso es básicamente lo que nosotros podemos comentarles acerca de estas oportunidades que se vienen en las finanzas sostenibles. Brevemente, ¿cómo podemos seguir trabajando con ustedes? Como BidInvest, somos un organismo que puede atender las necesidades de fondeo de la banca a través de productos financieros, sobre todo aquellos no convencionales, como ya les mencioné hace un momento, los bonos temáticos, pero sobre todo también acompañándoles con un componente de asesoría. Les vemos a ustedes no como clientes, no como transacciones, sino como socios de largo plazo. Y también estamos con un enfoque muy fuerte en temas de movilización de recursos, atrayendo mayor capital de inversión al país. Todo esto, por supuesto, atendiendo nuestra agenda de desarrollo en las finanzas sostenibles. Y para concluir, nada más
quiero mencionarles que las tendencias de sostenibilidad apuntan a una nueva manera de hacer negocio. Hay que ser los first movers y estamos acá para poder acompañarles, porque el futuro es que será sostenible o no será. Muchas gracias. Banco de Machala continúa respondiendo a las necesidades de todos. Bueno, muchas gracias a Gabriela Mera por exponer acerca de las tendencias en finanzas sostenibles y economía circular. Enfoque económico que busca reducir al mínimo el desperdicio y maximizar la eficiencia en el uso de recursos. Seguimos con más conferencias en la primera edición del Foro de Finanzas Sostenibles Ecuador. Nuestros próximos invitados abordarán el tema Compromisos de protección climática en el sector financiero. En primer lugar, recibimos a Stefan Blum, director regional de la región andina de DEG, Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo. Stefan Blum es economista con más de 15 años de experiencia en estructuración financiera, en diversos sectores y mercados, así como en productos de deuda y equity. Se incorporó a DEG en el 2007, inicialmente con un foco de procesos de debida diligencia en el sector corporativo a nivel global. Entre 2013 y 2018 fue director de la Oficina Regional de DEG en México, liderando la creación de nuevas transacciones de deuda y equity en México y América Central. También recibimos a Sebastián Guevara, gerente senior de inversiones financieras de DEG, Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo. Sebastián Guevara es economista con más de 12 años de experiencia en consultoría, análisis económico y originación y estructuración financiera. Se incorporó a DEG en el 2014 en la oficina de representación en Lima, Perú, inicialmente en el área de front office para la creación de financiamientos para América Latina. Adicionalmente, se ha desempeñado en el área de financiamiento de proyectos para la región con un foco de energías renovables. Bienvenidos, Sebastián y Estefan. Buenos días a todos. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Felicidades a los que organizaron la conferencia. Muy impresionante realmente, me parece. Yo soy Stefan Blum, director regional de DEG, y Sebastián es el encargado de la oficina para instituciones financieras. Los dos estamos basados en Lima. Y voy a hablar un poco más generalmente sobre la DEG, darles una introducción y después Sebastián va a entrar más en la estrategia climática de nosotros y también cómo podemos apoyar a nuestros clientes del sector financiero en ese tema. Empezamos con un resumen de la DEG. Tenemos más de 60 años de edad. Todavía no pensamos en jubilarnos pronto. La sede principal está en Colonia, Alemania, y tenemos una cartera de más o menos 10 billones de euros. El año pasado cerramos con compromisos nuevos de más o menos 1.6 billones. Y somos parte del grupo KfW, que es el Banco de Desarrollo del Gobierno alemán. Es un banco grande, el tercer banco de Alemania con un balance de 550 billones de euros. Pero como ven aquí al lado izquierdo, una gran parte de esto va a los negocios en Alemania. Las tres subsidiarias que están aquí activas en Latinoamérica es por un lado el KfW IPEX Bank. Ellos tienen el mandato de promover exportaciones y principalmente financian a exportadores europeos, muchas veces con ECAs como Hermes o Sache. Segundo está el KfW Banco de Desarrollo. Ellos también tienen una oficina aquí en Quito
ellos tienen el mandato de promover el desarrollo, pero lo hacen a través de financiamiento al sector público. Entonces, ellos típicamente tienen una garantía soberana y financian directamente aquí al gobierno o a parastatals. Y finalmente nosotros tenemos también ese mandato de promover el desarrollo, pero mientras KfW Development Bank es un banco de segundo piso, nosotros realmente damos financiamiento directo a nuestros clientes del sector privado. Y para entrar un poco más en detalle lo que hacemos, como dije, financiamiento directo para el sector privado, siempre a largo plazo, en tickets más o menos 10 a 50 millones de dólares. Tenemos una oferta de productos que cubre desde deuda senior, todo tipo de híbridos hasta participaciones. La organización y la experiencia de nosotros es muy sectoral. Por un lado está el sector cooperativo, industria, servicios. Segundo, infraestructura con energías renovables principalmente. Y por último, instituciones financieras. Y claro, como Banco de Desarrollo tenemos un enfoque en normas internacionales de medio ambiente, sociales, de gobierno cooperativo y también tenemos varios programas de asistencia técnica para mejorar nuestros clientes por ese lado. Y porque a veces hay un mal entendimiento ahí, puse aquí también que no necesitamos ningún vínculo con Alemania. De hecho, más de 80% del portafolio no tiene ese vínculo. Para entrar un poco más, ¿qué hacemos en Latinoamérica? Tenemos casi 60 años de experiencia en la región, hemos visto muchas crisis, no nos asusta estar aquí y tenemos esta presencia localmente en 5 sedes, en México, en Panamá, Bogotá, Lima y Sao Paulo. Y como pueden ver, tenemos un portafolio bastante diversificado en la región, en países grandes como Brasil y México, pero también en Centroamérica, Ecuador es un portafolio también importante. Y para entrar un poco más en la región andina, el portafolio completo en Latinoamérica es más o menos 2.5 billones de euros. En la región andina son más o menos 600 millones. Y pueden ver que sí tenemos un enfoque en instituciones financieras. Y según países es Perú, Chile y Ecuador. Colombia está creciendo, pero todavía no está ahí. Y hay un perfil sectorial un poco diferente. En Perú tenemos muchas actividades en el sector agro. En Chile es más energías renovables. Y en Ecuador realmente estamos muy enfocados en el sector financiero. Y me da mucho gusto ver algunos de nuestros clientes, muchos de nuestros clientes hoy aquí. Y con eso paso a Sebastián. Perfecto. Gracias, Stefan. Muchas gracias a Sobanca por la invitación a este evento. Las ponencias que hemos visto ya han sido muy interesantes y ya han sacado a la luz algunos de los temas que yo quería desarrollar en nuestra presentación. En particular, la necesidad de transformar, que menciona el señor ministro Dávalos en su ponencia, transformar las actividades económicas hacia un manejo más sostenible. Una idea también que resaltó Frauke Hofstra fue la importancia de empezar ya, aún si no tenemos a la mano toda la información. Y finalmente, justo relativo al tema de la información, lo que acaba de mencionar Gabriela Mera en la importancia y la necesidad de mejorar la calidad de la información a nivel de instituciones bancarias, en términos de cuáles son los impactos que están teniendo las actividades bancarias en los diversos temas de sostenibilidad y medio ambiente a través de los clientes, a través de las actividades propias de un banco. La idea que tenemos para presentarles es un poco hablar de la estrategia de DEGE en términos de sostenibilidad y más en particular en aspectos de protección climática. DEGE como Banco de Desarrollo siempre ha tenido un doble mandato, generar
impulsos económicos en los países donde operamos, que son países emergentes a nivel global, pero a la vez tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente de los países donde operamos. Queríamos mostrar un poco la perspectiva interna, cómo hemos planteado nuestra estrategia, cuáles son nuestros objetivos, qué instrumentos estamos implementando para lograr esos objetivos, qué retos estamos viendo presente y cómo buscaremos un poco ir mejorando este proceso. Estamos en una etapa inicial de una estrategia bastante ambiciosa en términos de reducción de gases de efecto invernadero, que les voy a detallar más adelante. Y lo que estamos viendo de momento es que hay aún mucha necesidad de hacer ajustes, de hacer revisiones, de cambiar algunas cosas. Pero no lo vemos como un motivo para dejar de implementar esta estrategia, sino de aprender y a la vez aprender también de la mano de nuestros clientes. Entonces, la estructura de esta presentación va a ser básicamente presentar 3 compromisos estratégicos a los que la ADG se ha comprometido públicamente, mostrar un poco entrar un poco en detalle sobre los objetivos dentro de estos compromisos, los objetivos puntuales, los retos que tenemos en la implementación y cuál es un poco el status quo actualmente. Y finalmente, quizás ilustrarlo con algunos ejemplos de proyectos que hemos visto con clientes y también mostrar un poco los siguientes pasos y dar una conclusión sobre nuestra estrategia. Entrando ya en la materia del enfoque estratégico, el 2022 DG, luego de un ejercicio interno a nivel general, determinó 3 compromisos en temas de sostenibilidad. El primero era continuar aumentando los impactos sobre el desarrollo de sus clientes en la sociedad y en el medio ambiente. El segundo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los objetivos del Acuerdo de París que ya se han comentado en las ponencias anteriores. Y en concreto, lograr o definir una ambición de lograr que nuestras actividades sean neutras en términos de gases de efecto invernadero hacia el año 2040. Y finalmente, ligado al punto anterior, apoyar a nuestros clientes en sus procesos de transformación para fortalecer la resiliencia y tener un impacto aún mayor sobre el desarrollo y asimismo también lograr que nuestros clientes contribuyan con los objetivos de reducir las carteras atribuidas a ADG. Entonces, en cuanto al primer compromiso de impacto, DG ha hecho un ejercicio de reingeniería dentro de sus sistemas de monitoreo de impacto. Ya desde el 2017, DG contaba con una herramienta para medir el impacto de sus financiamientos sobre el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible a través de los clientes. Entonces, nuestra evaluación a nuestros clientes no es solamente en términos financieros, de rendimientos, sino también cómo los clientes contribuyen y cómo la ADG apoya a que nuestros clientes contribuyan a cumplir ciertos objetivos, como puede ser generación de empleo digno, mejorar ingresos locales, desarrollar los mercados en los que operan, contribuir con el cuidado ambiental y proporcionar beneficios a las comunidades. Ese es un scoring que ya como mencioné, lo estamos implementando desde 2017. Los resultados los compilamos cada año sobre información que nos brindan los clientes y también lo compartimos con nuestros clientes para que ellos vean cómo han ido mejorando en términos de este scoring, qué cosas se puede hacer para mejorar y cómo los podemos apoyar en lograr estas mejoras, por ejemplo, a través de asistencias técnicas
o algún otro tipo de asesoría. En el 2023 se modificó un poco este mecanismo para incorporar aún más aspectos climáticos. Estamos redefiniendo un poco las herramientas y las calibraciones del modelo. Y la idea es que se empiece a aplicar con data a partir del 2024 y también se empiece a publicar a partir del 2025. La idea es un poco capturar no solamente los impactos positivos, sino los impactos negativos que puedan tener las actividades comerciales de nuestros clientes, de tal forma que podamos tener una visión más detallada del impacto y podamos monitorear cómo va evolucionando ese impacto a lo largo del tiempo. El segundo compromiso de clima, como les mencioné, es bastante ambicioso, lograr neutralidad en el año 2040. Esto requiere varias cosas. Una es cuál es el estatus actual de emisiones atribuidas a DG. Entonces, ¿cómo lo medimos? Y creo que todas las instituciones financieras hacen lo mismo, simplemente cuantificar las emisiones de las actividades propias de la institución. Pero en el caso de las entidades financieras, estas son muy bajas. Es básicamente las emisiones de nuestras oficinas y la energía que consumimos, lo que se conoce como el Scope 1 y Scope 2 de emisiones. Y el grueso de las emisiones atribuidas a DG o a cualquier banco en general proviene de las actividades de nuestros clientes. Entonces, sobre la base del año 2021, hicimos una primera evaluación de cuántas emisiones generan los clientes que nosotros tenemos en los sectores, por ejemplo, de industria, de energía y también las entidades financieras a las que financiamos. Y sobre la cuota de cuánto de la cartera o del balance de estas empresas está financiadas por DG, se atribuye las emisiones que finalmente son atribuibles a nosotros. Este fue un ejercicio que se hizo inicialmente sobre la base de modelización a nivel de países y sectores. Hay una herramienta que se conoce como el Joint Impact Model, el JIM, que es una herramienta que busca estandarizar esta información a nivel de países y se generan estimaciones de, por ejemplo, cuánto emite una empresa agrícola en un país determinado. Y sobre esta base, identificando los sectores de nuestras empresas, más el nivel de actividad que registran y en qué país operan, se puede obtener un aproximado de cómo se traduce esto en toneladas de dióxido de carbono. Este primer ejercicio nos dio un resultado de 1,4 millones de toneladas de CO2 atribuibles a DG para el año 2021. Posteriormente se hizo un ajuste, una validación con data un poco más fina a nivel de empresas para las empresas de los rubros de industria y energía principalmente. El resultado después de ese ejercicio, igual sobre el mismo año de base 2021, dio que las emisiones atribuibles eran 2 millones de toneladas y posteriormente con un tercer ajuste, una tercera validación y modelización aún más fina, llegamos a una cantidad de 3 millones de toneladas. Entonces, hay un reto en el ámbito de la información. La información, muchos de nuestros clientes no cuentan con información de cuánto emiten, de hecho la mayoría. Entonces, se tenía que recurrir a herramientas de estimación, modelización. Y los resultados varían muchísimo según los supuestos que uno adopte, según el nivel de granularidad de la data. Uno de nuestros objetivos es ir mejorando los niveles de calidad de data. Hay una categorización del 1 al 5 bajo los estándares del PICAF, me parece, donde el 5 es el nivel más general, donde se toma simplemente información del sector y del país, y el nivel 1 es cuando una empresa puede proporcionar información validada de cuánto ha emitido en un año.
en emisiones de carbono. Bueno, y tomamos esta cantidad como base y la idea o el compromiso es sobre esta línea de base, que sería el business as usual, si es que continuamos sin hacer cambios en nuestra forma de hacer negocios, lograr una trayectoria de reducción de intensidad de gases de carbono en los próximos años. El objetivo es, hacia el 2025, lograr ya una reducción anual de 4,2% en la intensidad de emisiones por millón de euros financiados. Actualmente el número es 413 toneladas de CO2 por cada millón financiado en nuestra cartera. Y buscamos llegar a un net zero en el año 2040. Obviamente esto no es posible solamente reduciendo la intensidad de nuestras emisiones, sino que también vamos a tener que financiar emisiones negativas a través de carbon sinks, proyectos de captura de carbono. Es algo que está en una etapa muy incipiente y también sujeto a muchas incertidumbres, y es algo que tenemos que empezar a desarrollar en los próximos años. Pero el mensaje quizás acá es que aún sin tener toda la información en su lugar o en la calidad que desearíamos, ya estamos empezando. Es un proceso de aprendizaje, un proceso iterativo. Vamos a replantear muchas cosas en el camino, pero siempre teniendo un objetivo de mediano o largo plazo. En términos de cartera, como comenté antes, la calidad de data es mejor para instituciones de la economía real. Esto ya nos va a permitir a partir del próximo año empezar con un ejercicio o pilotos de carbon budgeting. Entonces, seleccionar cuáles son los límites que podemos tener en cuanto a emisiones por sector económico. Pero el caso de las instituciones financieras aún nos presenta retos porque no podemos realmente cuantificar las emisiones atribuibles a una entidad financiera con la calidad de información que desearíamos. En el caso de instituciones financieras que son una parte importante de nuestra cartera, todavía estamos recurriendo a data muy general, muy modelada, y lo que queremos a futuro es trabajar en conjunto con nuestros clientes, con nuestros bancos clientes, en que ellos mismos puedan mejorar la calidad de su información, puedan hacerla más granular, de forma tal que nos sirva como insumo para nosotros tener un mapeo más fino de cómo estamos avanzando y cómo podemos mejorar en términos de reducir intensidades. Por esto una de las ideas que queríamos resaltar en esta ponencia es que no es un trabajo que estamos haciendo nosotros solos, sino que dependemos mucho de nuestros clientes y estamos aquí para apoyarlos. Un poco en términos de cómo obtener, cómo llegar a nuestro objetivo de neutralidad climática, que ya un poco los he mencionado, es evitar emisiones, es decir, identificar a los grandes emisores y paulatinamente reducir nuestra exposición a ciertos sectores caracterizados por altas emisiones de gases de efecto invernadero. Un segundo punto es reducir la intensidad a través de transformación de las actividades de nuestros clientes, apoyar a que nuestros clientes en sus propias actividades reduzcan su intensidad de emisiones. Y finalmente, como mencioné, neutralizar, porque no podemos tampoco llegar a un net zero si no tenemos una parte también negativa de inversiones. El objetivo es aproximadamente reducir la intensidad en 2/3 relativo a la línea de base que hemos definido, y el último tercio obtenerlo a través de medidas de neutralización de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, el compromiso de transformación, lo que mencioné antes, tenemos que apoyar a nuestros clientes a ayudarnos en conseguir estos objetivos. Y una de las herramientas con las que contamos para apoyar a nuestros clientes es a través de las medidas de asistencia técnica. Entonces, no solamente otorgamos financiamiento, sino que los apoyamos
en obtener asistencias para, dependiendo del punto en que ellos estén en su propia ruta de transformación, lograr los objetivos que ellos hayan definido o incluso quizás implementar una agenda de transformación. Uno de nuestros objetivos para el 2025 es que todos los nuevos clientes de DG sean o clientes de bajas emisiones o que estén en un proceso de transformación hacia una estrategia de emisiones bajas. ¿Cómo lo podemos lograr? Dando asesoría, hemos creado una sucursal, una subsidiaria de DG que se llama DG Impulse, que agrupa todas estas iniciativas de asistencia técnica y estamos desarrollando productos de asistencia técnica de la mano con consultores globales hechos a la medida para los diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, para instituciones financieras, para empresas del sector corporativo, del sector agrícola. Y quizás para dar un poco de color a esta idea, mencionar algunos de los productos, quizás algunos ejemplos de cómo ya hemos implementado estos productos. Por ejemplo, hemos desarrollado la evolución rápida del préstamo verde, Quick Loan Green Assessment, que es un análisis muy rápido, muy general de una institución financiera para que no tenga ningún tipo de agenda verde, para ayudarlos a identificar qué potencial tienen para hacer negocios verdes y qué les falta para cumplir ciertos estándares. Un primer paso es, por ejemplo, evaluar la cartera del cliente y identificar qué tipo de financiamiento ya tienen que de por sí se considera verde y podría ser, por ejemplo, sujeto de líneas verdes de instituciones financieras como DG y otras multilaterales. En una segunda etapa se definen qué mecanismos, qué políticas tiene que desarrollar la institución a su interior para poder implementar esos productos, para poder hacerlos transparentes, que cumplan con los estándares de reporting y de calidad que se están empezando a implementar. Y tener así al menos un punto de inicio para desarrollar un canal de negocios verde. Hemos también asesorado, por ejemplo, a clientes en la elaboración de una línea de base de emisiones de CO2, es decir, el mismo ejercicio que hemos hecho internamente, estamos apoyando a nuestros clientes para que ellos lo hagan sobre sus propias carteras. Por ejemplo, tenemos una financiera que opera en varios países de América Central y de la mano con unos asesores expertos en el tema, los asesoramos en medir su huella de carbono de Scope 3, es decir, las emisiones de sus clientes que pueden ser atribuidas a su propia cartera. Esto es una ventaja para nuestro cliente porque ya tiene mayor información sobre la calidad, sobre la intensidad de su cartera y a la vez nos ayuda a nosotros porque también nos brinda información de mayor calidad. De igual manera hicimos algo similar, contabilidad de CO2 para una empresa de leasing en México y entonces la idea es que en este tipo de colaboraciones ambas partes salen ganando. Finalmente, las medidas, las asistencias técnicas que ofrecemos no se limitan a lo verde, también tenemos algunas asistencias técnicas en temas de género, digitalización, según las prioridades que tengan los clientes en su propia agenda de transformación, su propia agenda de sostenibilidad. Y ya para cerrar, quizás comentarles un poco algunos hitos que tenemos en los próximos 2-3 años. Como comenté anteriormente, el 2022 iniciamos esta estrategia de adecuación climática a nivel interno. Para este año estamos implementando el sistema de monitoreo de impacto, el DERA, y estamos planeando empezar a publicar anualmente la información sobre emisiones atribuidas al portafolio de DG.
de forma de transparentar nuestras metas y los avances que vamos registrando en los próximos años. En el 2024 ya vamos a tener totalmente implementado el sistema de monitoreo de impacto y algunas herramientas asociadas a la gestión de estos impactos. Y vamos a empezar a tener algunos objetivos de reducción por sector, según estándares internacionales, que también estamos en una etapa de evaluación y adecuación. Y finalmente, como había comentado también, en el 2025 ya llegar a estar al menos en una tendencia de reducción anual de 4,2% en intensidad de emisiones de carbono, y que todas nuestras nuevas inversiones sean o de alto impacto o que los clientes estén dispuestos a adoptar una agenda de alto impacto. Entonces, como resumen, es una tarea amplia. No tenemos todas las respuestas actualmente. Hemos hecho muchos ajustes en el camino y vamos a tener que hacerlos también a futuro. Pero lo importante es empezar y es el mensaje que queremos darles a ustedes también, empezar y abrir el camino cómo se pueden lograr los objetivos. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta hecha por el público y nos dice, ¿están abiertos a trabajar con más bancos en Ecuador? ¿Cuáles son las tasas de interés promedio y plazo promedio para financiamientos verdes? Asimismo, ¿cuáles son los convenios que manejan? Okay. Sí, claro, nos encanta Ecuador como mercado. Tenemos ya 5 clientes en el país, solamente en entidades financieras. Entonces, sí estamos abiertos a trabajar con más entidades financieras en el país. En cuanto a tasas, eso depende mucho del cliente, del perfil de riesgo. Y en cuanto a plazos, el único criterio o la única restricción que tenemos es que ofrecemos financiamientos de largo plazo, es el mandato que tenemos. Entonces, ofrecemos préstamos a partir de 4 años hasta 8 o 10 años, dependiendo del instrumento. No sé si, Stefan, ¿quieres redondear algo? No, yo solamente agregaría un tema, una perspectiva que has mencionado sobre el tema de la estrategia climática, que creo que también es importante destacar que dentro de DG esa estrategia es bastante conversada, ¿no? No todos están de acuerdo necesariamente que tenemos ambiciones tan altas, que tenemos ahí un reto que nos pone mucha presión, por ejemplo, en el momento de decidir si vamos a dar un crédito a un nuevo cliente en sectores high emitters, como cemento, como acero, etc. Vamos a tener que transformar a ese cliente, ayudar a ese cliente a transformarse, o vamos a reducir, vamos a tener que ya tenemos un portafolio grande forestal, por ejemplo, pero tomar como que ese tipo de clientes en el portafolio es algo que, claro, que nos pone mucha presión a nosotros mismos. Y creo que esa conversación es bastante interesante y creo que sí, todavía no está finalmente conversada, ¿no? Eso es ongoing. Y creo que hay un cierto trade-off en decir, oye, empezamos con los high emitters y tratamos de realmente transformarlos, pero nuestra estrategia de llegar al net zero en un año fijo, eso sí, como que nos pone un poco de presión de no aceptar demasiados high emitters nuevos al portafolio. Entonces creo que como ese trade-off es algo interesante que me imagino que ustedes también van a tener en tema de conversaciones. Agradecemos a Stefan Blum, director regional
de la región andina, y Sebastián Guevara, gerente senior de inversiones financieras de la Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo, por compartir las acciones que están siendo implementadas para promover prácticas financieras sostenibles. Muchas gracias. Gracias. En línea con esta temática, seguimos ahora con nuestro primer panel en esta jornada. Nuestras próximas invitadas debatirán desde una perspectiva internacional y global sobre el rol de la banca en la lucha contra el cambio climático y la reducción de las inequidades sociales. Para moderar este panel de bancos internacionales, invitamos a David Gray, presidente del Comité de Finanzas Sostenibles de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. David Gray cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de programas de sostenibilidad, comunicación y asuntos corporativos. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Banco Pichincha y previamente laboró en instituciones tales como SABMiller, Cervecería Nacional, Pfizer, Rainforest Alliance, Christoffel Blending Mission y la Embajada de la República de Corea. Tiene una sólida formación en temas de sostenibilidad, comunicación, administración y gobernanza. En este conversatorio participarán 2 destacadas profesionales con una amplia trayectoria en la banca y sostenibilidad. Beatriz Ocampo, gerente de sostenibilidad de Bancolombia, y Maritza Cabezas, estratega de inversiones de Triodos Bank. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Bienvenidas. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, Beatriz, Maritza. Y quiero arrancar primero agradeciéndoles y resaltando las instituciones a las que ustedes representan. Triodos Bank, banco europeo líder en sostenibilidad, reconocido a nivel mundial, y Bancolombia, cruzando la frontera, banco líder en sostenibilidad a nivel mundial, llegó a ser el número 1 del Dow Jones Sustainability Index y están aquí, cruzando la frontera. Entonces, qué honrado me siento el poder compartir este panel con 2 representantes de 2 bancos mundialmente reconocidos por ser líderes en finanzas sostenibles y que hayan podido venir acá para compartir su experiencia y el de sus instituciones. Quiero que conozcamos un poco de nuestras panelistas. Voy a empezar con Beatriz. Beatriz, ella es ingeniera electrónica con especialización en alta gerencia. Ella es profesora de finanzas ASG en la Universidad del Rosario de Colombia, con diversos cursos de formación en cambio climático, pensamiento estratégico, coaching, entre otros. Trabaja hace 21 años en Bancolombia y 11 de ellos los ha dedicado a temas de sostenibilidad, donde ha tenido la oportunidad de liderar estrategias de finanzas sostenibles, inversión responsable, cambio climático, ecoeficiencia, sostenibilidad en proveedores y el desempeño sostenible de la organización. Actualmente es gerente de sostenibilidad en Bancolombia y ella lideró y estuvo al frente del Protocolo Verde de Colombia. Y por otro lado tenemos a Maritza Cabezas. Ella es máster en Desarrollo Económico por el Williams College y máster en Finanzas Públicas por la Universidad de París. Maritza es economista con más de 20 años de experiencia internacional en banca y actualmente es estratega de inversiones en Triodos Bank, donde es responsable de la investigación de mercados emergentes. En el último año ha estado apoyando a las unidades de inversión con estrategias de medición y gestión de sostenibilidad en mercados emergentes en el marco de las regulaciones europeas. Maritza conversaba con ella y está ya muchos años en Holanda, pero tenemos una ecuatoriana representándonos en Triodos Bank liderando estos temas y es una ex Universidad Católica. O sea, su base es de la PUCE y ahora está liderando estos temas en Triodos. Entonces, felicitaciones, Maritza, bien representado Ecuador. Vamos a arrancar con este panel y he dado una breve introducción de sus bancos, ¿no es cierto? Estos bancos líderes reconocidos internacionalmente por haber trabajado intencionalmente la estrategia de sostenibilidad en sus instituciones y han llegado a tener un liderazgo
súper reconocido en todo medio y especialmente en el financiero. ¿Cuáles son algunas de las estrategias o acciones concretas que ustedes han implementado para impactar positivamente desde la banca en el desarrollo económico, ambiental, social en los países que ustedes representan? Podríamos pasar cada una mañana y una tarde entendiendo toda su estrategia y todas sus actividades, pero quisiera que vayan enfocándose en los temas más estratégicos donde ustedes han sentido que ha estado el mayor impacto de sus instituciones, ya sea en temas sociales o ya sean en temas ambientales, climáticos. Vamos a empezar tal vez con Bancolombia, Beatriz, y después seguimos con la misma pregunta con Maritza. Gracias, David, y mil gracias a Sobanca por la invitación. Encantados de estar con ustedes y compartir las experiencias. Para dar respuesta a tu pregunta, David, estrategias, pues te las resumiría en tres, son muchas, como tú dices, cuando uno habla de sostenibilidad son muchas las estrategias, pero te las voy a resumir en tres. Para mí la primera es, el Grupo Bancolombia definió un propósito de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, y cuando define ese propósito, define una meta en desembolsos a 2030 de tener 512 billones de pesos de financiación en 3 grandes autopistas. La primera es fortalecer el tejido productivo del país. Ahí estamos muy fuertes en temas de agro y la sostenibilidad sí que impacta en los temas de agro, reconversión tecnológica y todo el financiamiento de pymes. También tenemos un frente de ciudades sostenibles donde la descarbonización es uno de los ejes importantes, la movilidad sostenible y todo lo que tiene que ver con construcción, incluyendo la construcción sostenible también. Y por último tenemos inclusión financiera, que como banqueros, la inclusión financiera a través de productos de financiación o herramientas, nosotros tenemos NECI y Bancolombia a la mano como productos de inclusión financiera, es un eje transversal para nosotros. Los temas de género son importantes para el Grupo Bancolombia y todo el tema de bienestar financiero. Esa sería, digamos, la primera gran estrategia que tenemos nosotros. Y esa estrategia la comentábamos ayer, David, que hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes en detalle ayer de temas de sostenibilidad. Esa estrategia se define como parte del tablero corporativo del Grupo Bancolombia, o sea, todos estamos mirando hacia unas mismas metas y esas metas del propósito las, digamos, medimos todos los empleados, por tanto, temas de sistema de valor agregado hace parte de la estrategia, entonces ese gran propósito es el primer eje. El segundo gran eje, y lo han conversado en varias de las sesiones, el cambio climático es una bandera nuestra y estar alineados a Net Zero Banking Alliance y a Net Zero Asset Managers, porque nosotros no somos solo banca comercial, nosotros tenemos un portafolio de productos desde banca de inversión, fiduciaria, asset management, entonces hay productos desde la inversión, entonces también estamos adheridos a Net Zero de manera completa y eso hace que el Grupo Bancolombia tenga unas metas a largo plazo comprometidos para disminuir aquellos sectores, digamos, que están contaminando más. Nosotros ya tenemos una meta grande de no carbono a partir del 1 de enero del 2026, pero aquellos otros sectores como hierro y acero, oil and gas, transporte, no estamos diciendo no a la financiación. En cambio climático estamos diciendo sí a la financiación y te acompaño en una transición climática, por tanto hay que conocer mucho a los clientes y en el momento en el que estás. Y la tercera, te diría, David, es los productos financieros. La estrategia de nosotros ha sido productos y servicios financieros con tasas diferenciales para que mi cliente pueda dar ese siguiente paso para la inversión. Hoy tenemos cerca de 11 billones de pesos en saldos de cartera en productos desde el crédito, pero también productos desde la inversión, como lo mencionabas, Gabriela, del BID, donde los temas de emisiones de bonos para nosotros son relevantes. Ya hemos emitido 5 en el mercado local y también tenemos productos desde una cobertura sostenible, derivados sostenibles. En nuestras mesas de dinero la posición propia de nosotros se valora con criterios ASG y tenemos fondos renta sostenible global. Entonces, te diría esas tres: propósito, estrategia climática y unos productos muy bien definidos para aportar en toda la estrategia de sostenibilidad. Gracias, Beatriz. Misma pregunta, Maritza. Primero quiero agradecer a Sobanca por este gran evento, también a David por la introducción y a ustedes por la paciencia en este panel antes del almuerzo. Triodos Bank es un banco de mediano tamaño en Holanda
Somos el 13º banco entre 70 bancos. La verdad es que nosotros, a pesar de ser un banco pequeño a nivel mundial, somos muy ambiciosos. Y lo que queremos en realidad es liderar con el ejemplo. Si les doy, por ejemplo, el caso de nuestro edificio, el edificio matriz, hablamos en la anterior ponencia sobre de economías circulares. Nuestro edificio es completamente hecho con recursos renovables, con materiales renovables. El restaurante que tenemos sirve únicamente productos orgánicos. Hemos hecho pruebas para tratar de determinar los verdaderos precios de los productos que consumimos en este restaurante, es decir, si hay productos, tratar de medir no solo el precio de mercado, sino el daño que puede haber hecho el producir este producto. Entonces tenemos en el restaurante un pequeño laboratorio en que experimentamos. También es importante mencionarles que en una reestructuración que hicimos recientemente, muy conscientemente decidimos que la unidad de sostenibilidad no iba a ser una unidad aislada en el banco, sino que simplemente decidimos no tenerla porque consideramos que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de ser más sustentables. Asimismo, el año anterior nosotros teníamos algunos temas en los que centrábamos nuestra atención, nuestra energía para ser más sustentables. Decidimos que 5 temas para focalizar todo nuestro conocimiento. Uno de los temas es el de la energía renovable y hace unos días vi que habíamos ganado un premio de una entidad independiente. Se llama Clear Energy Pipeline, por la forma como nosotros realizamos nuestro financiamiento y también, digamos, la estructura del financiamiento. Y esto, digamos, es una enhorabuena para mis compañeros, pero sobre todo lo que quiero mencionarles es que Tríodos es un banco pequeño y a pesar de eso ha logrado estos méritos. Entonces, aquí en el Ecuador tenemos muchos bancos pequeños y simplemente deben no desmotivarse por toda la tarea que les queda por delante, porque si nosotros pudimos, ustedes también pueden. El tema, de los temas que tenemos, como les mencioné, energía renovable, tenemos de agricultura y alimentos, tenemos bienestar. Se mencionó en otra ponencia que la tercera edad merece también mucha atención. Nosotros estamos enfocados en mejorar las condiciones de vida de la tercera edad, un segmento de la población muy importante en Europa. El tema social, con muchos bancos aquí en el Ecuador tenemos vínculos financieros en el tema de inclusión financiera. Y finalmente, un tema nuevo que incorporamos es el de recursos naturales, o sea, la biodiversidad es muy importante ahora en nuestra manera de financiar. Analizamos también el impacto de productos tóxicos, el impacto que puede tener en la naturaleza, es decir, el tema de la sostenibilidad para nosotros es un tema que simplemente es ongoing, o sea, no terminamos nunca. Muchas gracias, Maritza. Y ustedes y las instituciones que representan son bancos que han ido liderando y también poniendo sobre la agenda internacional el tema de sostenibilidad en materia de finanzas sostenibles. Quisiera conocer un poco desde su perspectiva cuáles son estas tendencias mundiales que se están dando alrededor de finanzas sostenibles, la lucha contra el cambio climático, la reducción de inequidades. Sabemos que Europa en materia de sostenibilidad siempre es la zona geográfica que va imponiendo la tendencia que más desarrollo tiene en sostenibilidad. Su legislación también es mucho más avanzada en temas de sostenibilidad. Pero por otro lado tenemos un Bancolombia que llegó a ser líder mundial de un Dow Jones Sustainability Index y dio el ejemplo a nivel mundial versus también bancos súper reconocidos y mucho más grandes. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes identifican en materia de sostenibilidad en el sector financiero que se viene con fuerza y que sabemos que la pregunta no es si va o no van a llegar a Ecuador,
es cuestión de tiempo, pero justamente estar súper atentos y entender y conocer que esto se viene. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes identifican en temas ambientales, climáticos y en temas de impacto social y reducción de inequidades? Arranco. Lo primero que diría es la mayor tendencia que estamos viendo en este momento es la regulación. Para nosotros en Colombia, la Superintendencia Financiera, a través de la Circular 031, ya implementó regulación para los emisores del mercado, y la mayoría de bancos en Colombia somos emisores del mercado. Por tanto, la implementación de estándares de divulgación como TCFD y SASB a partir del 1 de enero del 2024 ya es mandatorio. Entonces estamos pasando, David, de algo voluntario, que era la sostenibilidad, algo desde las estrategias de las compañías, algo regulatorio. Y cuando se convierte en regulatorio, ya empieza una dinámica muy distinta para los banqueros, porque cuando la Superintendencia Financiera empieza a regular, cambian los equipos y las dinámicas. Para nosotros en Grupo Bancolombia, la Circular 031, TCFD y SASB es la primera iniciativa regulatoria del banco en este momento, teniendo muchas otras, y eso cambia las dinámicas del trabajo de los equipos. La Superintendencia Financiera también en Colombia, que lo han mencionado en algunos otros paneles, también tenemos la taxonomía verde, y eso vino para cambiar también la forma como los banqueros estamos viendo la trazabilidad de la información, porque nosotros, claro que teníamos nuestros productos marcados y sabemos que un producto que asignamos a un constructor es construcción sostenible a través de certificaciones LEED, EDGE o CASA, pero la taxonomía da cuenta de que debemos desglosar mucho más información y tener inclusive los porcentajes de reducción de consumos de energía y de agua, y eso los banqueros normalmente no lo estamos incorporando. Por tanto, la regulación vino para Colombia y para los bancos en Colombia como algo ya mandatorio, y nosotros cotizamos en Bolsa de Nueva York, y la SEC ya tiene, digamos, en muchos borradores pensado ya incorporar TCFD de manera mandatoria. Entonces, quienes estamos cotizando en esa bolsa, estamos esperando entre este año y el próximo, porque ya llevamos casi 2 o 3 años haciendo comentarios a la norma de la implementación de un estándar como TCFD. Y esto para la banca, David, posiblemente la banca colombiana no es algo nuevo, porque nosotros hace 12 años conformamos el protocolo verde en Asobancaria y empezamos un trabajo grande los bancos implementando temas de ecoeficiencia, productos sostenibles, análisis de riesgo ambiental y social, que sé que aquí en Ecuador ustedes han avanzado mucho también esos temas. Entonces, lo que hizo la Superintendencia Financiera no fue solo dar la Circular 031, sino que hace más de 5 años empezó a preguntar al sistema financiero, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, cómo está incorporando los temas de sostenibilidad, y fue una muy buena radiografía para que la Superintendencia Financiera empezara a aprender, a entender, a saber cómo debía regular a los bancos y a las instituciones financieras, y se dio cuenta que con el protocolo verde los bancos estábamos estando más preparados. Por tanto, arrancó por los fondos de pensión, por las aseguradoras, y este año ya empezó con, digamos, con los bancos. Eso como una primera tendencia. Nosotros también, como segundo podría decirte, David, nosotros tenemos una metodología de tendencias ASG, SASB como estándar de divulgación pide que los bancos lo tengamos, y nosotros ahí entendimos que cambio climático, biodiversidad y economía circular son las tendencias, y nosotros, sostenibilidad del Grupo Bancolombia pertenece a la Vicepresidencia de Innovación. Por tanto, nosotros vemos esas tendencias como cuál es la solución que yo voy a dar a esa problemática. Por tanto, qué servicio financiero voy a dar, qué nuevas estructuras voy a empezar a implementar, y obviamente qué productos ofrezco a mis clientes. Entonces, eso es una gran tendencia para nosotros también, esos 3 grandes temas. Y me preguntaste por temas sociales. Para nosotros la inclusión financiera sí que es un tema importante en Bancolombia, y a través de las plataformas de Nequi y Bancolombia a la mano, a partir de pandemia, y creo que eso también pasó a la banca ecuatoriana, la financiación a la base de la pirámide. Antes de pandemia teníamos cada plataforma 3 millones de clientes, ya cada una tiene 17 millones de clientes, porque bancarizar ya se convirtió en Colombia algo relevante. Estamos evitando ese créditos gota a gota
que tanto daño le hacen a la sociedad. Por tanto, el otorgar créditos de bajo monto, entender la huella digital, porque los banqueros necesitamos un historial crediticio, pero ya entendimos que con modelos analíticos podemos entender cuál es el comportamiento del cliente y así otorgar créditos. Entonces, esas son las tendencias, David, generales que te puedo contar. Perfecto. Y ahora quisiera ver la visión de un banco europeo. Las tendencias, y como les decía, Europa, la agenda de sostenibilidad normalmente es marcada y empujada desde Europa, y después va permeando en el mundo. Y ahí creo que Triodos puede tener nos va a dar muchas luces. Sí. La verdad es que en el tema normativo Europa está liderando, pero se debe decir que también está experimentando. El día de ayer salió un artículo en la prensa internacional en el que Alemania, por ejemplo, quiere dar marcha atrás en las empresas y cómo reportan. Es decir, en este momento tienen la obligación de reportar en sostenibilidad las empresas que son de 250 empleados. Y ayer salió en la prensa que quieren que sea el mínimo de 500 empleados. Eso quiere decir un paso atrás en este proyecto, y el mensaje que quiero dar aquí es que si bien Europa también es muy ambiciosa en sus objetivos, no duda en ser realista, y nosotros en el momento que dialogamos con las superintendencias, es importante que la superintendencia tenga en su horizonte todas las exigencias que están implementando en Europa, porque a la final parte del financiamiento vendrá de Europa, pero a la vez tenemos que entender que tenemos un contexto nacional, una banca con sus propias características, y eso quiere decir que tenemos que ir adaptando la regulación conforme a nuestras necesidades. En cuanto a, me parece importante también mencionarles cuáles son las tendencias internacionales en cuanto a temas. Yo pensaría que hay 3 temas importantes. El uno es de la energía renovable, y eso es un tema muy relevante para el Ecuador, siendo un país de exportación de petróleo. El otro tema es el tema de agricultura regenerativa, y eso también es importante porque somos un país netamente agrícola. Y el otro tema es fintech. Aquí se ha hablado mucho del tema de la igualdad de género. El tema fintech avanzó enormemente el momento que se dio COVID, pero hay cierta discriminación en cómo se está implementando cuando se trata de igualdad de género. Los usuarios, la mayor parte de usuarios son hombres, todavía un 27%, y en el caso de mujeres es el 20%. Esa brecha que existe entre el uso de la tecnología en las finanzas tiene que ser, o sea, merece atención. Y lo mismo el tema de la energía renovable y el tema de la agricultura regenerativa. Pero los bancos tienen una tarea importante, pero no son los únicos. Yo soy muy... para mí es bien importante que se haga equipos multidisciplinarios. Estos son temas complejos que no se solucionan solamente con financiamiento. La banca requiere apoyo de instancias académicas, de supervisores, de las empresas para poder salir adelante. Y probablemente aquí mi mensaje es que es importante trabajar juntos en estos temas que son muy complejos. Muchas gracias. Y voy a pasar a la última pregunta, ya por tema de tiempo. Y creo que, Maritza, voy a seguir contigo porque creo que te adelantaste ya a la última pregunta que tenía en mente. Y es justamente las recomendaciones que ustedes, desde su experiencia en sus bancos y en las economías a las que están expuestas, ¿qué recomendaciones darían a las instituciones financieras ecuatorianas que buscan intensificar sus esfuerzos en materia de sostenibilidad? Yo creo que puedo compartir la experiencia de Triodos Bank. Hay que ir paso a paso. Nosotros iniciamos este proceso hace muchos años, en la década de los 80 inclusive,
pero empezamos con el tema de estándares mínimos, o sea, criterios mínimos con los cuales nosotros hacemos nuestras inversiones. Y eso lo que hace es delimitar, pone una línea roja hacia donde no podemos invertir. Excluimos, por ejemplo, alcohol, tabaco, excluimos cualquier empresa que, por ejemplo, use animales para sus investigaciones, excluimos todo lo que es, si hay el mal manejo de los derechos humanos, de los derechos laborales. Para nosotros estas son zonas sumamente importantes y con las cuales no hay negociación cuando tenemos que entablar conversaciones con nuestros clientes. Entonces mi recomendación sería empezar ahí, porque eso genera un criterio y genera una cultura en el tema de sostenibilidad. Otro probablemente que es importante es que la banca acertadamente muchas veces se enfoca en el corto plazo, porque tenemos que de alguna manera mantener viva nuestra imagen, tener relaciones con los clientes que sean permanentes, pero esto debe ser combinado con también proyectos de largo plazo. Triodos recientemente inició un programa que se llama Basado en la Naturaleza. Hemos financiado la mantención de campos, más o menos 11.000 hectáreas, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, preservando así la zona agrícola, las comunidades que viven ahí. Y estos son proyectos que duran 25 años. Normalmente no son de interés de la banca, pero nosotros con esto de alcanzar la emisión cero, creemos que esta es una manera de hacerlo y es de largo aliento, pero tiene, digamos, es muy efectiva para alcanzar emisión cero. Entonces, estas serían algunas de las experiencias que nosotros tenemos y que podríamos compartir con ustedes. Gracias, Maritza. Y para cerrar. Para cerrar, David, diría que pensemos en el orgullo de ser banqueros. Los que estamos sentados aquí tenemos la posibilidad de movilizar la economía con nuestras decisiones, con nuestros productos, con la forma como conversamos con nuestros clientes desde persona natural hasta clientes grandes corporativos. Y mi primera recomendación es, si tenemos la posibilidad de movilizar la economía, uno, el cambio climático es una llamada, tenemos un llamado urgente como banqueros de tomar acción no mirándolo desde lo negativo, hay que mirarlo primero desde lo positivo, qué nuevos productos y servicios financieros voy a poner a disposición de mi cliente para que hagan la transición, porque es que tenemos que apoyar con nuevas tecnologías, tenemos que diseñar mecanismos financieros que hagan posible esa transición. Y también les diría que, lo comentábamos David ayer, debemos estar a la vanguardia, porque en sostenibilidad, ahora es cambio climático, hablábamos de biodiversidad, hablamos de economía circular, cada vez más son los temas, van avanzando, pero la realidad es que el mundo va avanzando a medida que estamos encontrando nuevos temas. Entonces, el poder incorporar riesgos y oportunidades dentro de nuestras tomas de decisiones, no verlo como un tema adicional y no ver la sostenibilidad como un tema aparte, es que la sostenibilidad debe ser la estrategia de la compañía. Y para esto, digamos, mi recomendación es armarse muy bien en los equipos al interior de las compañías, quien desde el punto de vista de riesgos va a trabajar los temas ASG y que conozcan riesgos físicos de transición, de biodiversidad, quienes los equipos legales están preparados para poder blindarnos y poder asegurar ese cumplimiento, quién desde los equipos de negocios están llevando este mensaje a los clientes. Los equipos de sostenibilidad somos los llamados a hacer una articulación, poner, como decías Maritza, esa mirada a futuro, esas metas a futuro y poder articular a todo el banco para que tengamos esos objetivos y esas metas alcanzables y muy bien definidas. Perfecto, muchas gracias. Beatriz, Maritza, ha sido un placer compartir este panel. Quisiera que les despidamos con un aplauso. Agradecemos a nuestros panelistas. Por favor, les pedimos ubicarse en el escenario para una fotografía.
Muchas gracias a Beatriz Ocampo y Maritza Cabezas por sus destacadas intervenciones. Asimismo, agradecemos a David Gray por realizar la moderación de este panel. Con esta ponencia hemos cumplido con la primera parte de la agenda. Vamos a hacer una nueva pausa. Esta vez los invitamos a disfrutar de un almuerzo en el Salón Católica. El personal de protocolo del evento los guiará hacia el salón. Tras esta pausa retomaremos las conferencias a las 14:30 con el conversatorio Acciones de los bancos privados en Ecuador para aportar a la Agenda de Desarrollo 2030. Este panel de bancos nacionales contará con la participación de Tania Tamariz, gerente de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad del Banco Guayaquil, Mauricio Franco, jefe de Riesgo Ambiental del Banco de Machala, David Gray, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Banco Pichincha y Carolina Landín, asesora de Sostenibilidad de Produbanco. Les recordamos, por favor, a quienes todavía no han hecho entrega del documento de consentimiento para el tratamiento de datos personales, entregarlo en la mesa de registro. Nos vemos entonces a las 14:30. Buen provecho.